Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez, estamos en la primera ronda del primer super torneo del año de este 2013, el torneo Tata Steel de Vickency en Holanda. En este caso elegimos como partida más destacada del día la victoria de Kariya Kim versus a Hou Yifan, una de las mejores jugadoras del mundo. Comenzó la partida con E4, Hou Yifan respondió con la francesa, a lo que Kariya Kim eligió su predilecta caballo C3, y luego de caballo F6 se entró en la línea más clásica de la defensa francesa. Luego de caballo F3, alfil E7, alfil E3, la línea principal de la teoría, la idea de Morozevich, como le llamo yo en este momento, es jugar con caballo C6 y luego con enroque corto. También se ha jugado C por D4, también se ha jugado A6 en esta posición. Sin embargo, Hou Yifan sorprende con una idea, si bien conocida en esta posición, no tan principal como las ideas anteriores. Obviamente la idea de B6 cumple dos papeles: sobre defensa general del centro y preparación del cambio de los alfiles de casillas blancas. Kariya Kim demuestra que no le teme al cambio de alfiles de casillas blancas, se decide a jugar alfil E2 a pesar de todo. Otro plan, por supuesto, es el archiconocido dama D2 seguido de enroque largo. Luego de alfil E2 y alfil A6, decide finalmente Kariya Kim que la mejor ubicación para su rey es la casilla, es el lado corto, es enrocarse corto y quedarse en la casilla G1. Y luego de alfil por E2, caballo por E2, aprovecha el momento para reposicionar este caballo, ejerciendo un excelente control del punto D4 y proyectándose por las rupturas en casillas blancas. Probablemente en esta posición Hou Yifan debió tomar alguna medida contra el avance C4 de las blancas, tal vez el propio C4 de las negras o la jugada C por D4, ya que luego de la natural caballo C6 aparece C4 con signo de admiración por parte de Kariya Kim, desestabilizando el centro de las negras y dando paso a una situación en que las negras van a sentir claramente la ausencia del su, entre comillas, alfil malo, que es el alfil de C8. Luego de D por C4, D5, rápidamente hay un cambio de peones en el centro. Kariya Kim recupera el peón que momentáneamente fue sacrificado, y a pesar de los intentos de contrajuego con B5 de Hou Yifan, con dama E4, Kariya Kim logra el control absoluto de la posición. Ventaja de desarrollo, ventaja en el centro, hacían presuponer que las cosas iban a estar muy, pero muy difíciles para Hou Yifan, y efectivamente Hou Yifan prefiere cambiar las damas a una costa de estropear su estructura de peones, ya que las dificultades que estaban enfrentando eran bastante grandes. Se produce una secuencia forzada de varias jugadas en las que luego de torre F-D1 con toda claridad se muestra que la posición de las blancas es ventajosa, no solo por su estructura de peones, sino principalmente por la mala ubicación del rey de las negras y la excelente calidad de las piezas y de la estructura de peones de las blancas. Luego de torre 8, torre C1, una jugada muy interesante. La cuestionamos un poco en su momento porque no estábamos seguros de tener la necesidad de sacrificar este peón, pero Kariya Kim logró demostrar en la partida que este peón no era importante y que la clave era colocar las piezas en las mejores casillas, y de esta manera las negras iban a tener extremos problemas por causa del rey en D8. G5, un intento desesperado por parte de Hou Yifan de lograr contrajuego, pero finalmente Kariya Kim demuestra que con alfil por C5 las cosas empiezan a poner muy muy feas en esta posición. Ya parecía absolutamente inevitable la pérdida de material, muchas piezas en el aire, el alfil de E7, el caballo de D7 y el caballo de C6 hacían presuponer que las negras no saldrían indemnes de esta posición. Luego de alfil por C5 a caballo por C5, un genuino intento de contrajuego por parte de Hou Yifan, amenazando entrar en la séptima fila. Probablemente estaba especulando con que las blancas jugaron caballo F4 y desviara el blanco de esta poderosa casilla,
pero Karyakin tenía una brillante idea, que es un nuevo sacrificio de peón con G3 y luego de F por G3, H3, evitando el contrajuego en la columna y luego sí garantizando la ventaja de material, ya que la pérdida de una pieza en este momento para las negras es absolutamente inevitable. Luego de caballo por A5, vino caballo B4, capturó una torre íntegra, intentos de contrajuego de Hou Shifan, que hace todo lo posible para dificultar las cosas a Karyakin. En esta posición esperábamos la simple torre C2, evitando G2 jaque y garantizando una ventaja muy importante de largo plazo. Sin embargo, Karyakin enfoca la posición desde otro punto de vista, que también es exitoso. Trae el caballo para E4, amenaza caballo F6 y la obliga Hou Shifan a entrar en una secuencia forzada luego de la coronación, en que después de torre por C6, torre A1 y torre A6, luego de un previo caballo F6 jaque, bueno, no se decidió, perdón, por torre A6, decidió coordinar primero los caballos, se llega a un final con peón limpio de ventaja, perdón, con caballo limpio de ventaja para las blancas, en que el hecho de mantener a un peón prácticamente garantizaban su victoria. Intentos infructuosos de Hou Shifan de generar contrajuego, los caballos de las blancas se coordinan muy pero muy bien, el rey poco a poco empieza a mejorar, las cosas se ponen realmente difíciles y luego de la captura de este caballo, la torre da el jaque, aísla al rey de las negras, viene ahora en búsqueda de la otra debilidad y a partir de caballo G4, H6, rey H4, la posición de las negras se termina transformando en una posición absolutamente desesperada y ello fuerza al abandono de Hou Shifan en una posición en que se iba a quedar simplemente con caballo y probablemente en el final con peón de menos, y esto garantizaba la victoria de Karyakin. Buena victoria de Karyakin, que lo hace comenzar el torneo con pie derecho, considerando que ninguno de los otros favoritos logró desequilibrar e inicia el torneo con buen pie y seguramente una gran alegría para él. Bueno, comenzando con el resumen de la primera ronda, en este caso tenemos la partida entre el gran maestro de la India, Hare Krishna, versus el gran maestro holandés Giri. La partida comienza con un E4, una defensa francesa, y luego de caballo C3, D por E4, una de las variantes extremadamente sólidas que le gustaban, por ejemplo, al gran Tigran Petrosian, una línea que da pocas oportunidades de grandes ventajas para las blancas. Se produce el consabido cambio de los caballos, finalmente Hare Krishna se decide por el plan de fianquetar el alfil de casillas blancas, poco a poco ambos jugadores van completando el desarrollo, H6 jugada de profilaxis, C4 dama E7 y luego de caballo E5 se produce el cambio generalizado de alfiles de casillas blancas y se llega a una posición en que las blancas tenían siempre una microventaja gracias al pequeño dominio del centro y a la teórica superioridad del alfil versus el caballo de F6. Torre D7, alfil E3, rápidamente se dobla en la columna, se van acomodando. Esta es una de esas posiciones que hay que jugarlas con mucha paciencia. Efectivamente así lo hace Hare Krishna. Logra finalmente el objetivo de dejar el peón de E6 como una debilidad. Y luego de caballo H4. Esta es una pequeña, muy interesante combinación por parte de Giri para simplificar la posición y pasar a un final en que, si bien la estructura del flanco de rey de las blancas queda debilitada, las blancas a pesar de todo tenían ventaja por el dominio de la única columna abierta y una cierta iniciativa que le produce las debilidades del peón de E6 y C7. Jugó torre F5 en este momento Giri, creíamos que era mejor jugar con la torre pasiva desde la casilla de F7 para evitar la irrupción de la torre en la séptima fila. Luego de torre D7, torre C5, torre E7, se vio obligado Giri a sacrificar el peón, de esta manera logró un cierto bloqueo. Creíamos que esta posición debería ser de un resultado relativamente fácil de tablas, sin embargo en este momento tal vez
cometió una imprecisión importante, Giri. Era interesante jugar rey F7, simplemente manteniendo la posición. Luego de torre F5, torre D4, el blanco especula con una posición de Zugzwang y en esta posición aprovecha para pasar la torre por la octava fila y poco a poco irlo dejando en una situación más restringida. Brillante triangulación de Hare Krishna que lo lleva a una posición en que el negro tiene que decidir si jugar torre por C4 o G6. Finalmente se decide por esta última y luego de G6 finalmente empieza a aparecer la ventaja del peón de más para las blancas. Torre F8, torre 8, torre E5, otra brillante secuencia de Hare Krishna. En caso de torre por E5, F por E5, rey E5, las blancas juegan rey H5 y terminan ganando el final de reyes. Y luego de torre por C4, torre F5 jaque, otra fineza de Hare Krishna. Y luego de rey E6, torre por A5, sucede el que a nuestro entender probablemente es el error decisivo. La secuencia de rey E6 seguida de rey F6 probablemente le hagan perder la partida. Tanto con rey E7 seguido de G5 como con rey G7 creemos que las blancas tenían pocas chances de victoria y que las chances mayores estaban en el empate. Luego de esta pérdida de tiempo, Hare Krishna implacable, que debemos decirle jugó el final con una técnica realmente impresionante, aprovecha las circunstancias, entra en una secuencia de cálculo forzado en que al obligar a rey G7 y entrar el rey de las blancas dentro del cuadrado del peón, se transforma inevitablemente en ventaja decisiva. Luego de C3, Hare Krishna respondió rey E3 y ante la inminencia de la pérdida del peón C, las negras decidieron abandonar y tenemos en este grupo A del Tata Steel dos jugadores que comienzan con victoria y que se posicionan en lo más alto de la tabla de las posiciones, que son los grandes maestros Hare Krishna y Kariaki. Es todo de mi parte. Gracias a todos por estar ahí y será hasta la próxima.